Señoras y señores, muy buenas noches. Es un gusto estar con todos ustedes en este evento tan importante. Hoy, en el marco de las celebraciones por el centenario de nuestra casa, la Basílica de María Auxiliadora, estaremos presentando el libro conmemorativo de la Basílica de María Auxiliadora. Hoy, viernes 30 de julio, se conmemoran 100 años de la inauguración de la Basílica de María Auxiliadora en Lima, principal templo de la inaugurada en el año 1921, como monumento de la gratitud a Dios por el primer centenario de la independencia de nuestro país. Y este año, 2021, en el que todos celebramos nuestro bicentenario, ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Nación. Los salesianos de Don Bosco han organizado una semana jubilar de eventos destinados a celebrar el primer siglo de este símbolo del patrimonio religioso de nuestro país. Y precisamente vamos a dar inicio a este importante evento, la presentación del libro y la edición histórica por el centenario de la Basílica de María Auxiliadora, escrita por David Franco Córdoba, el señor José Cava y el padre Martín Cipriano, autores de esta obra que nos acompañan, por cierto, en esta noche importante. También tenemos invitados muy especiales. Contamos con la presencia de su eminencia, el cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo metropolitano de Huancayo. Está con nosotros la doctora Nanda Leonardini, historiadora de arte. La doctora Marta Barriga Tello, historiadora de arte. El magíster David Franco Córdoba, autor principal del libro. El señor Walter Fajardo Olivares, director de edición. Vamos a dar inicio entonces, amigos y amigas, a este importante evento con las palabras del padre Manuel Cayo, inspector de los salesianos. Él es sacerdote salesiano, profesor de filosofía y ciencias de la educación y licenciado en teología pastoral por la Universidad Pontificia de Roma. Ha sido inspector de los salesianos de Argentina Norte desde el año 2010 y 2016 y desde febrero del año 2017 es superior provincial de la Inspectoría Santa Rosa de Lima. Durante su gestión como inspector se concluyó el ornamento de esta basílica incorporándose el mosaico de la bóveda de ábside que representa la coronación de la Virgen María en la gloria celestial. Con ustedes, el padre Manuel Cayo, inspector provincial de los salesianos en el Perú. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación del libro conmemorativo del centenario de la Basílica. Le damos la bienvenida y las gracias enormes al cardenal Barreto y a las demás personas que acompañan esta distinguida mesa en este día. Bienvenidos a esta casa, bienvenidos también a este homenaje que queremos brindar de corazón a la Virgen Auxiliadora y a todo el pueblo peruano que a lo largo de estos 100 años ha encontrado, como decíamos recién en la Eucaristía, una casa de celebración, una casa de misión, una casa de comunión. Simplemente la bienvenida y nuevamente mi agradecimiento por acompañarnos a todos los salesianos, a toda la familia salesiana en este momento solemne en el que queremos hacer la entrega y la presentación de esta memoria de vida histórica, artística y religiosa, que es el libro del centenario de la Basílica de María Auxiliadora. ¡Viva María Auxiliadora! ¡Viva! Y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias al padre Manuel Cayo, inspector provincial de los salesianos en el Perú. A continuación tendremos la participación del magíster Víctor Pérez Palacios, con estudios en el Instituto Superior Pedagógico Salesiano y la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, con maestría en la Universidad Federico Villarreal, con mención en docencia universitaria. Ejerció la docencia en el Instituto Superior de Educación Inicial, el Instituto Superior Paulo VI de la Diócesis del Callao y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la Facultad de Educación. Actualmente es director y editor de la Librería Editorial Salesiana. El saludo y adelante con el magíster Víctor Pérez Palacios. Excelentísimo señor cardenal,
Monseñor Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo, Padre Manolo Cayo, inspector de la provincia salesiana de Santa Rosa de Lima, estimados padres, colegas del equipo de edición, ilustres panelistas, amigos todos. Un largo caminar costó la edición de esta obra. Motivados por la celebración de los 100 años de la Basílica de María Auxiliadora, que se celebra hoy, podemos decir tarea cumplida al gran equipo de edición de esta producción de lujo, dedicada a este templo tan hermoso, dedicada a nuestra Madre. He sido testigo de la labor ardua que han tenido el equipo de producción, animado desde el inicio por el padre Dalben y con la dirección técnica y editorial del señor Walter Fajardo, que se emprendieron en esta obra de poder, en escrito, en forma gráfica, las nobles siluetas históricas y artísticas de esta basílica. La estructura literaria del libro pasa por un pormenorizado y detallado recuento histórico de la pluma de David Franco. Él ha redactado con mucha minuciosidad histórica los acontecimientos de los inicios de la devoción de María Auxiliadora, que se encarna en los filones de la historia de la Iglesia, así como de la historia de la devoción de nuestro Perú. La llegada de los salesianos a nuestra patria genera un hito en la devoción de nuestra Madre con la vocación de auxilio de los cristianos. David recorre esta historia con mano precisa de buen historiador. El señor José Cava hizo lo suyo, aportando en el desarrollo histórico de la devoción en las ciudades donde los salesianos y las salesianas están presentes. Su pluma de periodista y escritor hizo lo suyo. Y para cerrar la obra de redacción, el significado catequético de esta hermosa basílica, el padre Martín Cipriano, da el toque pastoral y de espiritualidad de este templo, resaltando que este recinto es una gran catequesis, sea en el diseño por sus pinturas y sus vitrales. Todo lleva a hacer crecer ese amor por el Señor y su Madre, a fin que los jóvenes y el pueblo sencillo vean en los santos salesianos un modelo a imitar, invitando a todos a ser santos. Gran finalidad de toda acción de la Iglesia, sobre todo en la celebración de la Eucaristía. Soy testigo, como el Padre Santo aquí presente, página tras página, viendo el detalle de la estructura gramatical observada, cada palabra bien puesta, corrigiendo y confrontando incluso lo citado, lo fotografiado e ilustrado. Y en el silencio de su trabajo, con mirada penetrante para aprobar el texto escrito. Hay que mencionar también el trabajo artístico del señor Luis Chumpitazzi en la maquetación y en la diagramación del libro, así como el arte fotográfico del señor Rodrigo Rodríguez y Walter Fajardo. La hermosa infografía en la página central del señor Raúl Rodríguez y todos aquellos que pusieron su grano de arena, como el señor José de la Cruz en la corrección de estilo y a la señorita Elda Chao en la corrección de las correcciones del texto. Un gran trabajo. Obviamente la facilidad de los padres salesianos, que sin ello no hubiese sido posible esta producción. Al padre Espictor, al padre Manolo, impulsando esta iniciativa. Al padre Humberto Chávez, vicario, siguiendo los pormenores de cada detalle. Y al padre José Valdivia, que facilitó los recursos. Una obra para el recuerdo, en este año conmemorativo. Este libro estará accesible a toda la familia salesiana y a todo devoto de la Virgen, para que adornen sus casas un libro hecho con amor a nuestra Madre del Cielo. Fuerte las palmas para el magíster Víctor Pérez Palacios, director y editor de la Librería Editorial Salesiana. Enseguida tendremos las palabras del director de edición, el señor Walter Fajardo Olivares, comunicador por más de 20 años de experiencia profesional en el sector privado y público en comunicación corporativa, producción audiovisual y editorial, ejerciendo cargos ejecutivos, directivos y de consultoría. En su trayecto,
Abordó diversos proyectos comunicacionales en campos como la educación, ambiente, energía, salud, cultura, desarrollo, inmobiliario, comercialización y marketing. Trabajó en la Congregación Salesiana del Perú hasta el año 2017 como director de comunicación y editor del Boletín Salesiano. Actualmente es especialista en comunicación en el Ministerio del Ambiente y es consultor en temas de comunicación y marketing para la sostenibilidad. Ha dirigido la edición del libro La Basílica de María Auxiliadora que hoy estamos presentando. Recibimos entonces a nuestro invitado. Ante todo, buenas noches. Me siento muy contento de estar en la casa matriz de los salesianos en el Perú y en el corazón de todos los que somos parte de la familia salesiana. Agradezco profundamente a la Congregación Salesiana en la persona del Padre Inspector, al Padre Santo Dalbén, párroco e impulsor de esta publicación, y el saludo a los integrantes de este destacado panel, a Monseñor Pedro Barreto, obispo metropolitano de Huancayo y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, y un amigo de la familia salesiana. Lo queremos mucho aquí en la congregación. A la doctora Marta Barriga, destacada profesora emérita de la Universidad Mayor de San Marcos. A la doctora Narda Leonardi, coordinadora del doctorado en Historia del Arte de la Universidad Mayor de San Marcos. A nuestro amigo David Franco, historiador de la congregación y director del Archivo Histórico Salesiano, y a todos los presentes el día de hoy en la Casa de María Auxiliadora y a quienes nos siguen en las redes a través de la transmisión. Yo me siento profundamente contento, emocionado de haber tenido el privilegio, ¿no? En realidad ha sido un privilegio haber formado parte del equipo editorial y el haber desarrollado junto con este grupo sólido, multidisciplinario de profesionales que han participado en la elaboración de esta edición histórica por los 100 años de la Basílica de María Auxiliadora, y que se inició justo hace 10 años, ¿no? En el 2000, hace 10 años, con motivo de los 120 años de la presencia salesiana en el Perú. Han pasado 10 años y hoy estamos presenciando esta presentación, en este homenaje a esta publicación, que es fruto de un antes, un momento de desarrollo de la Basílica para su restauración, y hoy el después, cuando vemos este maravilloso templo, hoy patrimonio cultural de la nación. Me emociona estar presente. Agradezco, como les comentaba, a la Congregación Salesiana por haber apostado en promover los buenos libros, ¿no? Es una tradición en la Congregación Salesiana y fruto del espíritu de Don Bosco promover los buenos libros. Y donde hay presencia salesiana, hay una presencia editorial muy fuerte en el campo educativo, pero también en el campo cultural y de la evangelización. En el Perú también. 130 años promoviendo los buenos libros, y este es un libro que resume la presencia, la vocación que tenemos a María Auxiliadora, la Virgen de los tiempos difíciles, y que todo salesiano la lleva en el corazón, ¿no? Y la lleva en la mente. Y tener ese privilegio de haber participado del equipo que ha sacado esta publicación realmente me llena de emoción. Y tal vez quiero un poco sintetizar el desarrollo de esta publicación como un testigo presencial del proceso de la restauración de este templo, que ha tomado unos 7 años, y en cada proceso de restauración hemos ido registrando fotografías en cada detalle, y hoy podemos también mostrar a través de este libro las fotografías artísticas, y que ha sido compilada a través de una redacción exquisita de nuestro equipo editorial, en este caso con la rigurosidad histórica de David Franco, el arte periodístico de José Cava y del padre Martín, quien nos expuso que no solo es arte, también es evangelización, porque este es un templo donde se promueve arte y fe. Y eso es lo que simplifica esta publicación de 400 páginas y que tiene 350 fotografías entre históricas, de momentos especiales de la restauración y artísticas. Todas las piezas artísticas que ustedes pueden ver en la ornamentación del órgano, el piso, los vitrales, los lienzos están registradas en esta publicación,
en formato grande, fotográfico, artístico, histórico y de fe. Estoy profundamente agradecido y también agradecer al equipo editorial con el liderazgo del Padre Santo Dalben, impulsor de esta publicación, a David Franco, parte del equipo editorial, nuestro orientador histórico, quien ha hecho toda la investigación y ha sido en gran medida, gran parte de los textos elaborados por él, por José Cava y el padre Martín Cipriano, que han participado, y también al equipo de la editorial salesiana en la persona de Víctor Pérez, a Renato Luna, delegado inspectorial para la comunicación, y el hermano Cristian Becerra, que también fue parte de este equipo. Y junto con ello un equipo de profesionales que han registrado visualmente. Estamos hablando de Rodrigo Rodríguez, un exalumno salesiano piurano, el Don Bosco de Piura, y es un reconocido fotógrafo a nivel nacional, quien nos ha acompañado en este proceso, pero también la presencia salesiana en el Perú, en todas sus obras, nos compartieron fotos que hemos visto graficadas en esta publicación. Junto con ello el arte de Luis Chupitazzi, quien nos ha desarrollado el diseño gráfico del libro, y una hermosa infografía a cargo de Raúl Rodríguez, que ustedes van a poder disfrutar en esta publicación, donde se sintetiza toda la arquitectura de la Basílica en 3 cuerpos por 6 páginas, ¿no? Entonces, agradecer nuevamente, reiterarles el agradecimiento a la Congregación Salesiana, a las hijas de María Auxiliadora, que también han participado en la elaboración de este libro, y agradecer a todos los presentes, ¿no? Muchísimas gracias. El aplauso para el señor Walter Fajardo Olivares, director de edición. Es momento de presentarles al autor principal de esta obra. Está con nosotros el magíster David Franco Córdoba, historiador de la Congregación Salesiana del Perú, licenciado en Historia y magíster en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido historiador del proyecto de restauración del Teatro Municipal de Lima y docente del Colegio Salesiano San Francisco de Sales, del cual es exalumno. Actualmente se desempeña como historiador de la Congregación Salesiana del Perú y director del Archivo Histórico Salesiano. Es autor de los libros La Basílica de María Auxiliadora de Lima, cronología del año 2016, La Cripta del Perpetuo Sufragio de Lima del año 2017, Inca Garcilaso, 400 años del 2018, y Tan bueno como el pan, el padre Carlos Pane, constructor de la Basílica de María Auxiliadora de Lima en este año 2021. Como historiador del equipo editor de la presente publicación, es autor de 5 de los 8 capítulos que lo conforman. Queda con ustedes el magíster David Franco Córdoba. Muy buenas noches con todos. Cardenal Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a presidir esta presentación de este libro conmemorativo. Reverendo Padre Inspector Manuel Cayo, inspector de los Salesianos del Perú, Padre Santo Dalben, párroco de María Auxiliadora, e integrante también del equipo editor, doctora Nanda Leonardini, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de San Marcos, doctora Marta Barriga Tello, profesora emérita de la Universidad de San Marcos, Walter Fajardo, director del equipo editor de este libro, y todos los amigos que nos acompañan en esta noche del Día Central del Centenario de la Basílica de María Auxiliadora. Es de verdad muy emotivo estar aquí, puesto que nuestros esfuerzos de los últimos meses e incluso de los últimos años han estado concentrados en este día, ¿no? Y es de verdad una emoción muy grande poder estar finalmente aquí presentando este producto que constituye, como vamos a ver, un aporte importantísimo al conocimiento no solo de esta basílica, sino de todo lo que es el arte y la arquitectura religiosa del Perú republicano. Podemos decir de que estamos sin pretensiones en el evento académico más importante en lo que a historia eclesiástica se refiere en este año del Bicentenario. Esta investigación que conforma el cuerpo de este libro
no es una investigación reciente, es una investigación que lleva aproximadamente una década de trabajo minucioso en archivos salesianos, tanto del Perú como del extranjero, incluso archivos eclesiásticos como civiles. Y el producto es un aporte a la historia salesiana y a la historia eclesiástica en general. La doctora Barriga y la doctora Leonardini, que han seguido de cerca esta investigación en los últimos años, podrán dar fe de esto. Hasta hace algunos 4 o 5 años, encontrar textos de investigación académica sobre arte y arquitectura eclesiástica del Perú republicano era prácticamente imposible. La historiografía del arte en el Perú, y en lo que se refiere al arte eclesiástico, se había centrado prácticamente al 100% en el arte religioso virreinal. Y existía una deuda enorme respecto al conocimiento de todo lo que se construyó, todo lo que se ornamentó en los últimos 200 años de vida católica en el Perú. De un tiempo esta parte, la congregación salesiana, a través de una serie de esfuerzos que han atravesado las últimas 2 gestiones inspectoriales, tanto del padre Santo Darben como del padre Manuel Cayo, han venido contribuyendo a ir cerrando esa brecha, poco a poco. Y hoy día podemos presentar el que es sin duda el producto más importante de ese esfuerzo. Por eso decimos que el libro que presentamos el día de hoy ante ustedes no es solamente un aporte a la historia de nuestra familia salesiana, sino es un aporte a la cultura peruana en su conjunto en esta fecha tan importante como es la del Bicentenario. Y esta investigación ha permitido ir aportando cosas que antes desconocíamos. Ciertamente habían características de la basílica que ya eran conocidas por todos. Por ejemplo, su condición de homenaje nacional por el centenario de la independencia del Perú. Recordemos que un día como hoy, hace 100 años, el 30 de julio de 1921, con presencia del presidente Leguía, esta basílica fue inaugurada, ¿no? Y ese es un dato que ya era ciertamente conocido, ¿no? Y claro, sabemos que ese día la basílica estaba inconclusa. Si ahora muchos estamos un poco con frío en esta noche, imaginemos este templo sin techo, sin bóvedas, ¿no? Y las fuentes nos indican de que, a pesar de eso, las autoridades más importantes del Perú se dieron cita porque estábamos inaugurando el templo que de algún modo era el voto de gratitud a Dios por 100 años de libertad. Sin embargo, la investigación fue aportando cosas que no se conocían. Por ejemplo, la condición de este templo como el principal repositorio de arte religioso del siglo XX en el Perú. Esa condición es algo que hace pocos años se desconocía y hoy día es una verdad irrefutable, ¿no? El patrimonio religioso de la Basílica de María Auxiliadora, cuyo sustento histórico está en las distintas publicaciones que se han venido haciendo en estos años y que tienen este libro su principal producto, ha sido reconocida por el Estado. Por eso es que este año 2021 el Ministerio de Cultura nos otorgó el título de Patrimonio Cultural de la Nación. Otro aspecto que se desconocía de la historia de esta basílica es su condición de hito de la arquitectura religiosa del siglo XX. Antes de la construcción de esta basílica, la arquitectura religiosa limeña tenía la estructura tradicional que venía desde el siglo XVI, iglesias con 2 torres escoltando una portada retablo. De pronto llega el padre Vespignani con un diseño que revoluciona totalmente el panorama de la arquitectura religiosa en Lima y diseña un templo con una gran torre monumental al centro sin portada retablo. Y el impacto fue tal que a partir del diseño de esta basílica, otros templos de Lima y de distintos lugares del Perú comienzan a emular ese diseño. Siempre solemos mencionar los ejemplos de la iglesia de Santa Beatriz del Lince, la iglesia de San Francisco de Barranco, el propio santuario del Señor de Luren de Ica, son una muestra del impacto del diseño arquitectónico de esta basílica. Entonces, estos elementos, junto a otros que podríamos ir mencionando, son aportes de la investigación que van a poder ustedes encontrar en este libro. Entonces, este aporte a la historia del arte y la arquitectura peruana se hace, y eso nos enorgullece, a través del estudio de esta basílica. Por eso es que este día es de mucha emoción para todos y junto con Walter Fajardo y las autoridades de la congregación, les agradecemos por acompañarnos en esta noche especial. Muchas gracias.
Las palmas para el magíster David Franco Córdoba, historiador de la Congregación Salesiana del Perú. Quien nos acompaña ahora en la ponencia es la doctora Marta Barriga, historiadora de arte. Es historiadora de arte y doctora en literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde ha sido docente de la Escuela de Arte y directora del Departamento de Arte, docente y directora del posgrado en la Historia del Arte, decana de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, asesora del Vicerrectorado de Investigación. Ella ha sido reconocida como Personalidad Meritoria de la Cultura 2016 por el Ministerio de Cultura de nuestro país. Es profesora emérita de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus diversas publicaciones están los libros Influencia de la Ilustración Borbónica en el Arte Limeño, del año 2004, Lockout, Análisis Plástico de la Puesta en Escena, del año 2008, Vicente de Valverde en las Crónicas del siglo XVI, del año 2011, y entre otras, Luces en el Arte del siglo XVIII, Júbilos de Lima, de Antonio Ruiz Cano, del año 2014. Recibamos entonces a la doctora Marta Barriga, historiadora de arte. Buenas noches, Monseñor Barreto, miembros que acompañan la mesa. Agradezco especialmente la invitación del Reverendo Padre Santo Dalben para presentar esta noche el hermoso resultado editorial La Basílica de María Auxiliadora de Lima, que resaltando el espíritu de su objeto, se presenta como obra colectiva. Y es que efectivamente, más que un libro, esta edición es la concretización de los conceptos comunitarios de familia, cultura y educación reunidos por la fe. Un libro que concretiza un espléndido estudio histórico de David Franco Córdoba, apoyado por excelentes fotografías de distintos autores e instituciones que respaldan la razón por la cual el templo ha sido reconocido con justicia como Patrimonio Cultural de la Nación, porque ha sido reconocida su condición integradora y benéfica para la comunidad expresada en valores artísticos. Es asimismo, me disculpan, pero es que se me sube. Ya. Es asimismo el templo objeto de estudio por la historia del arte, tanto por su valor estético como por su valor simbólico, religioso, representativo de una nación y de una comunidad interactuante de fieles religiosos y laicos que contribuyeron a su construcción. Al interior del edificio se aprecia que la ornamentación ha adecuado sus características formales y simbólicas a las del lugar, la luz y las condiciones que el espacio arquitectónico le han permitido para destacar los distintos momentos de la liturgia y la presencia activa de los fieles. Los artistas que han participado de este proyecto mariano, guiados por una propuesta clara y armoniosa, han interpretado las especificaciones y respetado las condiciones tanto de los materiales como del espacio. Es románico medieval y bizantina en ese sentido, pero también recoge la tradición de la primitiva iglesia paleocristiana en su sobriedad estilística, al resaltar puntos específicos que señalan el resplandor de la fe. Los vitrales multicolores que dejan pasar la luz natural que ilumina la nave central y las capillas, y el mosaico absidial que recoge y refleja la luz sobrenatural de esperanza, luz de paz y de consuelo, especialmente relevante en tiempos complejos, que concreta María Auxiliadora en el centro de la composición, próxima a ser coronada por su hijo. Complementariamente, por su iconografía y diseño técnico, la zona absidial nos transporta a un mundo otro, en el que encontramos la mirada tierna de consuelo de la Virgen y su invitación a la oración. En la representación absidial anterior, presenciamos su consagración como espectadores asombrados pero lejanos. En el mosaico actual, parece que asistimos presencialmente a su gloria,
Presidiendo el eje focal desde la entrada al templo, la Virgen nos invita y permite acompañarla en su alegría, nos incorpora y convida a participar en la fe y a confiar en su misericordia porque es madre y porque es auxiliadora. Como historiadora de arte, mi postura debe ser objetiva y reconozco la belleza y armonía que ha logrado la restauración del templo bajo la dirección del Padre Santo Dalben Lava y como director de la obra el arquitecto Pierangelo Ripamonti Mayón, miembro de la Operación Mato Grosso y los talleres de artesanos de Don Bosco, que forman jóvenes artistas que son ejemplos de virtuosismo y calidad. La Iglesia de María Auxiliadora de Breña es un edificio que se erige como obra de arte y ejemplo emblemático de la arquitectura religiosa en Lima desde inicios del siglo XX. El templo salesiano concentra los valores y expresiones piadosas en arquitectura y ornamentación artísticas que identifican las diversas épocas por las que ha transcurrido su consolidación como obra arquitectónica y plástica, en el que la arquitectura se manifiesta como un vehículo experimentado al servicio de la Iglesia cristiana, orientada a sancionar la cualidad inapreciable del templo como receptor de la alabanza y la comunión entre los pueblos y su Iglesia, en este caso consolidando en el espacio físico en el que el edificio fue erigido, materializado como guía que destaca en el ámbito urbano, siendo igualmente empático con su entorno. Este es un monumento que propone una idea clara como monumento religioso mediante la sobriedad de su riqueza. El color da uniformidad a cada sección en contrastes suaves que orientan el interés de la mirada hacia las imágenes y las escenas sagradas en escultura y en pintura que sabiamente lo circundan, ofreciendo docencia y guiando la comprensión del mensaje de fe que desde los distintos puntos del recinto se dirige y se consolida tanto bajo el baldaquino como en el ábside y en la bella imagen procesional de la Virgen como guía y especialmente como receptora de la devoción comunitaria hacia su Hijo. Hijo que en la cripta recuerden su sacrificio a la máxima entrega por la humanidad. Es por ello que además de sus cualidades artísticas, la Iglesia de María Auxiliadora de Breña reúne a la gran familia laica y salesiana en la fe, la cultura y la educación, complementados y consolidados en la obra de arte que es su templo. El mosaico absidial merece mención aparte, porque conduce la mirada y concentra el mensaje integral del templo, porque la labor está basada en el efecto de la luz sobre las teselas, por lo que en un diseño previo puede acercar, pero no establecer definitivamente el efecto final. En este caso, los artistas decidieron seleccionar los tonos justos en el fondo dorado de la composición para lograr la mayor reverberación de la luz. Sobre el manto dorado de las teselas, las coronas de laurel destacan en el dinamismo de su diseño, dándole al conjunto un movimiento que transmite alegría y gozo por el acontecimiento milagroso de esperanza que sucede en el conjunto. Este acontecimiento ocurre en la parte central de la estructura triangular que lo aloja y se extiende hacia la base de la bóveda. Un círculo remite al cielo estrellado del intruso interior de las bóvedas, de las naves, e incorpora el milagroso momento de la integridad del templo, porque en la estructura de la composición todas las líneas de los elementos figurativos confluyen sutilmente hacia el centro de la composición, donde aparece la escena principal, en una leve curvatura que conduce la atención del receptor hacia la parte central. Los personajes que asisten al milagro se muestran sorprendidos y arrobados, mientras sus cuerpos se apoyan en el anillo de la bóveda absidial y se extasían en la aparición. María surge del círculo áureo celestial hacia el mundo, hacia nosotros, en tanto su Hijo está próximo a coronarla. Su expresión es de las más hermosas que se han logrado en su representación. Gloriosa es la Madre que se dirige a nosotros con ternura y alegría,
su imagen procesional reitere este espíritu acogedor de María cada 24 de mayo. Como miembro de una familia vinculada al templo, a partir del matrimonio de mis padres, mi bautizo, mi primera comunión y mi matrimonio ante María Auxiliadora, no puedo dejar de emocionarme recordando lo mucho que significa este templo para la comunidad y para cada uno de nosotros. Esta publicación nos lo recordará permanentemente en nuestro agradecimiento a la congregación salesiana y a lo mucho que contribuyó a la formación moral y religiosa de varias generaciones. Muchas gracias. El aplauso para la doctora Marta Barriga, historiadora de arte, muy emocionada, por cierto, como cada uno de nosotros en este evento tan importante que hoy nos ha reunido. Y es que también esa es una de las grandes cualidades salesianas. Nos acompaña ahora la doctora Nanda Leonardini. Ella es doctora en Historia y magíster en Arte Latinoamericano y en Historia de Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora en pre- y posgrado de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus más recientes publicaciones son Escultura en el Perú Republicano, presencia italiana en el arte peruano del siglo XX, Crónicas de Arte, Luis Varela Orbegoso Clovis, de 2015, entre otras. Vamos a recibir a la doctora Nanda Leonardini. Hola, ¿se escucha bien? Gracias. Cardenal Pedro Barreto, estimados miembros de la presente mesa, familia salesiana, apreciable público asistente. Mi relación con la orden salesiana nace desde mi más tierna infancia, cuando escuchaba a mi padre relatarme el sueño de Don Bosco. Este nexo ha continuado vivo gracias a mis amigos formados en el seno salesiano. Entonces, es un hecho causal que en estos momentos me encuentro junto a ustedes presentando el libro La Basílica María Auxiliadora de Lima, el cual, además de su exquisita edición, nos entrega un contenido de primera línea. Resultado de un esfuerzo colectivo de la orden salesiana a través de sus sacerdotes, hermanos y exalumnos, este libro es un humilde homenaje a Dios para conmemorar el centenario de la edificación de la Basílica María Auxiliadora de Lima, obra arquitectónica que, además del esfuerzo y constancia empleó por el camino de la belleza, la expresión de la fe y de la evangelización. Nuestra basílica limeña, al igual que todos los templos salesianos en honor a la Virgen María Auxiliadora, es una obra de arte, de ingenio, de pasión educativa y pastoral de los hijos de Don Bosco. Asimismo, es un ícono dentro de la arquitectura, pues su planteamiento arquitectónico rompió la tradición nacida en la colonia al proponer una iglesia con una torre central en su fachada principal, modelo que replicaron otras parroquias como la de San Francisco de Barranco, Cristo Rey de Santa Beatriz, entre otras. Este libro recoge dos momentos importantes de la basílica: la historia de la construcción, iniciada en 1916 bajo el planteamiento del sacerdote Ernesto Vespignani, y la restauración como consecuencia del terremoto del 2007 bajo la dirección del arquitecto Pierangelo Ripamondi, ambos italianos. Mientras la primera, construcción, decorado y acabado,
tardó todo el siglo XX con la intervención de numerosos artistas italianos como Sergio Batteroni para el patrimonio, para el pavimento del mármol, Giuseppe Cassioli con 18 lienzos, Giovanni Tamburini con el órgano, Federico Bonetti con el baldaquino, Vittore Ferrando con la imagen de María Auxiliadora, todos ellos radicados en la península itálica. Hubo otros que durante su residencia en Lima también colaboraron. Tal es el caso de Cesare Maniella y Umberto Feltrin, con el decorado pictórico de la cripta, y la sucesión de Roberto Di Negri para las 6 puertas de bronce de la fachada principal. Los 30 vitrales fueron encargados a Austria. La labor de restauración artística fue entregada a manos de los denominados artesanos de Don Bosco, jóvenes formados desde pequeños en los talleres de la Operación Mato Grosso en Jangas, la Cooperativa Don Bosco de Chacas, la Cooperativa Artesanal Don Bosco de Humalíes, por solo mencionar algunas. Esta tarea educativa artística a partir de la infancia en el Perú profundo nace gracias al padre Hugo de Censi, quien desde 1976 continuaba la idea de San Bosco, esto es, dentro de una vida cristiana, capacitar a los niños pobres en diferentes oficios. Y de Censi eligió el camino del arte para ellos al descubrir sus innatas capacidades. La basílica que ahora ocupa nuestro interés fue emplazada al inicio del camino de a la Magdalena, con una torre de 52 metros que a modo de faro devocional pasó a ser la estructura más alta de la ciudad de Lima hasta mediados del siglo XX. Los textos de esta obra colectiva bibliográfica que nos convoca han estado a cargo del magíster David Franco Córdoba, del licenciado José Cava y del padre Martín Cipriano Salazar. Todos ellos reflejan un erudito trabajo de investigación a través de una bibliografía profunda, acuciosa hemerografía y quehacer archivístico que les ha demandado varios años de incansable estudio. Las fotografías han sido extraídas del archivo histórico salesiano con ese exquisita aroma del tiempo. A ellas se han sumado las coloridas más recientes tomadas por Rodrigo Rodríguez, Walter Fajardo, Andrea Kerki y Tulio Mesta. A todos y a cada uno de ustedes, mi más sincero agradecimiento por permitirme compartir este trascendente momento para la familia salesiana. Muchísimas gracias. Era la doctora Nanda Leonardini. Enseguida presentamos al cardenal Pedro Barreto Jimeno, que hoy nos acompaña también. Es arzobispo metropolitano de Huancayo, primer vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y presidente de la Red Eclesial Panamazónica, REPAM, desde el año 2020. Ha sido presidente de la Comisión Episcopal de Acción Social, CEAS, y entre otros cargos, presidente del Departamento de Justicia y Solidaridad del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, y gran amigo de la familia salesiana. Cardenal, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas. Padre Manuel Cayo, inspector de los salesianos del Perú, Padre Santos Dalben,
párroco de la Basílica de María Auxiliadora. Muy gustosos panelistas que me han acompañado. Quiero yo resaltar, en primer lugar, una experiencia muy personal. Yo pude ingresar a esta basílica por primera vez cuando tenía 12 años de edad, cuando estudiaba en el Colegio de la Inmaculada, en la avenida La Colmena, ahora Nicolás de Piérola, y me impresionó mucho dos cosas. Primero, la centralidad de la devoción a María Auxiliadora, muy unida lógicamente a Jesús. Yo nací a muy pocos metros, podríamos decir, de la iglesia de San Pedro, ¿no? Ahí a un costado del Palacio de Torre Tagle. En ese tiempo Lima tenía 500.000 habitantes, muy pequeño, y siempre me impresionó por la altura de la torre. Hasta el año 57, esta torre de la Basílica era la construcción más alta de toda la ciudad de Lima. Me impresionaba mucho, como mirando al cielo, nos obligaba a mirar al cielo desde la realidad que vivíamos. Por tanto, es algo muy cercano para mí desde muy pequeño. En segundo lugar, decir que toda devoción a la Virgen María, y en el colegio que yo estudié era la Virgen Inmaculada, aquí es María Auxiliadora, definitivamente nos habla de la persona de Jesús. Ella tuvo en su seno a Jesús. Ella fue la primera que auxilió muy cercanamente a Jesús. El título María Auxiliadora es ayudar, auxiliar, acompañar, alentar, cuidar, proteger. Y eso es la característica que ella tenía para con Jesús. La Iglesia Católica, en comunión con el Papa, y en este caso hoy con el Papa Francisco, caminamos juntos como familia, continuando la misión de Jesús. Y precisamente María nos auxilia, nos fortalece. Ya indicaba que el Papa Pío IX hablaba de la devoción a María Auxiliadora como la devoción para tiempos difíciles. Nosotros hoy en el mundo, en el Perú, estamos viviendo tiempos difíciles, muy complicados, muy complejos por la cuestión sanitaria del COVID-19, pero también por la situación política que en estos momentos estamos viviendo, como en otros países también. Y creo que aquí la devoción a María Auxiliadora adquiere no solamente una prestancia, sino también una actualidad muy grande. Por otro lado, también Don Bosco acogió esta devoción de siglos atrás de él, pero como que sintió este mandato divino desde su carisma de realzar esta devoción a la Virgen María Auxiliadora. Y en 1891 llegaron los primeros salesianos y también las hijas de María Auxiliadora para de alguna manera implantar esta devoción a María Auxiliadora, que desde ese año 1891 estuvieron unos años en el RIMAC, ¿no? Ahí, y pudieron hacer un oratorio, el primer oratorio en el RIMAC. Ya en 1897 vinieron aquí a este terreno
cuando esto estaba a las afueras de Lima. Cuentan los historiadores que esto era una pampa. Y aquí tiene mucho significado. Y a los pocos años, en 1916, comenzaron a construir esta basílica. Los planos vienen del padre Vespignani, que era arquitecto italiano, salesiano, pero también estuvo acompañado por el padre Pane, también italiano, pero que era como el proveedor del dinero para construir esta basílica. Pasó el tiempo y en 1921, como hoy día, 30 de julio, se tuvo esta bendición de esta basílica con la presencia del presidente Augusto B. Leguía. Era parte de las actividades del primer centenario de nuestra independencia peruana. Pero había un detalle, no tenía techo. Y ahí es algo que es parte de nuestra cultura, bendecimos algo que todavía no está terminado. Y esto hasta ahora continúa en muchas de las obras que se ponen las primeras piedras, pero no se terminan. Pero el valor está en que el padre Pane y la congregación salesiana pensaron que sí, en poco tiempo podían culminar esta gran obra de la basílica en su base, yo diría, de construcción. Y es así que el 8 de diciembre de 1924, que se conmemoraba la batalla de la Pampa de la Quinua, y aquí hay un detalle muy grande porque no solamente es la fiesta de la independencia, sino que además consideraban importante este 8 de diciembre de 1924 con la batalla de la Pampa de la Quinua, que se selló la independencia del país. Aquí hay algo de compromiso con el Perú de la congregación salesiana. Estas fechas importantes en nuestra vida nacional. Por algo, ayer, rememorando también esa batalla, el presidente Pedro Castillo hizo este juramento simbólico y esta admisión al Premier de la República. Por otro lado, también hay una relación muy grande con la historia de la Iglesia en el Perú. Es muy necesario realzarlo. Esta basílica se construyó por etapas y dentro de unas etapas conseguían también, por ejemplo, un 27 de abril, bendecir estos arreglos, estos adornos, porque no habían vitrales, porque no habían pinturas como las que hay aquí en la parte superior, y era la fiesta de Santo Toribio de Mogrovejo, y coincidiendo también con la puesta, la primera piedra en la Basílica de María Auxiliadora en Milán, ¿no?, con Don Bosco. Todo esto hace pensar que no solamente es el arte, que ya muy bien han indicado ahora los que me han antecedido, sino que hay una experiencia de inculturación en el Perú del carisma salesiano, sino también a través del arte expresar toda la riqueza de la fe, de nuestra esperanza y sobre todo por la práctica de la caridad. Por eso yo estoy muy contento de estar acompañándoles
en esta presentación del libro La Basílica de María Auxiliadora de Lima, que no he tenido mucho tiempo de leerlo, pero me he quedado con muchas ganas de seguir leyendo. Y agradezco también a todos los que han hecho posible esta edición magnífica de esta basílica, que tengo para un buen tiempo de ir recordando cosas que yo no conocía, pero algunas sí, por esta experiencia del encuentro con el arte, con la fe y con la devoción a María Auxiliadora, que es una devoción para tiempos difíciles. Muchas gracias. Muy buenas noches. Las gracias al cardenal Pedro Barreto Jimeno, arzobispo metropolitano de Huancayo. Enseguida presentamos al padre Santo Dalben, párroco de María Auxiliadora. El padre Dalben ha sido inspector de los salesianos del Perú en 2 periodos. También ha sido párroco de María Auxiliadora en 2 oportunidades, en 1992 a 1998 y 2017 a la actualidad. Durante su segunda gestión como inspector tuvo lugar la restauración de la Basílica de María Auxiliadora y el inicio de la edición del presente libro, el que hoy nos está congregando. Como párroco dirigió las reinauguraciones del órgano Tamburini, que está en la parte posterior de nuestra basílica, en 1993 y 2017, además de la incorporación del altar de Santo Domingo Sabio en el año 1998 y del mosaico de la bóveda del ábside representando la coronación de la Virgen María en el año 2017. Recibamos entonces al padre Santo Dalben, párroco de María Auxiliadora. Tres breves cosas. La primera, gratitud. Gratitud a todos los panelistas que están aquí esta noche y a todo el equipo con el cual hemos compartido momentos de alegría, algunos momentos de tensión también, ¿verdad? Parte del trabajo. Y el gozo de haber podido, digamos así, terminar este trabajo, ¿verdad? Que es un esfuerzo colectivo. Agradezco sinceramente a todo el equipo. No voy a mencionar porque son muchos, cada uno desde su competencia, ¿no es cierto? Segundo, un recuerdo. Cuando yo conocí a la Virgen Auxiliadora era muy muchacho. Y lo que me llamó la atención a la Virgen Auxiliadora es el niño que nos mira y que tiene los brazos abiertos, que son brazos de ida y de vuelta. Como decir, la Virgen me dice, oye, aquí está el bien más precioso que yo tengo, y estos brazos son los brazos de Dios, ¿verdad? Que nos inunda con su gracia, con su amor. Y son los brazos que reciben también nuestras peticiones, nuestras lágrimas, todo nuestro sufrimiento. Eso fue lo que más me llamó la atención cuando yo conocí esta imagen de María Auxiliadora, y era un muchachito de 10 o 12 años. Y por último, un deseo. Yo creo que cuando Vespignani, Pane y todos los demás que pusieron todo su esfuerzo y todo su cariño en la construcción de esta basílica, pues tuvieron momentos también de dificultad. A veces faltaba dinero, y a veces, bueno, las cosas se detuvieron también por un periodo. Pero había un gran deseo en el corazón de ellos. No querían hacer un museo de esta iglesia, sino una casa para una comunidad viva, que es una comunidad de fe. Y el gran deseo que estaba en el corazón de ellos, y creo que está en el corazón de cada uno de nosotros, es que contemplando estas bellezas artísticas y arquitectónicas, pues podamos llegar a la contemplación de aquel que es la belleza por excelencia, de aquel que es, diríamos así, y de aquella que es la madre del amor hermoso. Yo creo que ha sido esto el gran deseo. Y si hoy día nosotros estamos aquí subrayando esta belleza, es porque también en el corazón de cada uno de nosotros hay un gran deseo de encuentro con Dios, un gran deseo de encuentro con su madre. Algunos de los panelistas han expresado también este aspecto, ¿verdad?
Y creo que arte y fe y arte pues van de la mano, sí, van de la mano. Bueno, acogiendo un poco este deseo, yo pienso, del Padre Pane, del Padre Vespignani y de todos los demás, demos gracias al Señor por el éxito de haber podido concluir el sueño de hace 100 años. Hemos empleado un siglo para poder concluir, ¿verdad?, esta basílica, y ahora está como con la sensibilidad nuestra en algunas cosas, claro está, pero está como había sido pensada, ¿sí? Está como había sido pensada. Y bien, conservémoslas, que sea un estímulo para todos nosotros para seguir adelante en el camino de Dios y en el camino del bien. Yo les invitaría a rezar allí donde está un Ave María, y después le pediría al cardenal Barreto que sí nos diera una bendición a todos. Aquí, desde el altar de María Auxiliadora, que esta bendición descienda abundante sobre todos nosotros, que buena falta nos hace, y sobre todo nuestras familias. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muy buenas noches. Gracias. Señoras y señores, el evento ha terminado. Ha sido un gusto compartir con ustedes este momento tan especial para toda la familia salesiana, a quienes hoy nos han honrado con su presencia aquí en la Basílica de María Auxiliadora, y a los que nos han estado viendo por medio de las redes sociales de la familia salesiana. Al momento de salir, tienen ustedes la oportunidad de tener en sus manos este libro de María Auxiliadora, La Basílica de María Auxiliadora, edición histórica por su centenario, de David Franco Córdoba, el señor José Cava y el padre Martín Cipriano, autores del libro. Lo pueden encontrar en la parte posterior al momento en que ustedes salgan, y desde el lunes estará a su entera disposición en la librería salesiana. Gracias a nuestros expositores. Muy buenas noches a todos ustedes.